Entonces, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar el segundo día, la segunda jornada de el primer encuentro de la red ELAN en Chile. Les agradecemos muchísimo que estén nuevamente aquí. Este encuentro lo hemos llamado Nuevas Tecnologías y Generación de Negocios, Energías Renovables, Eficiencia Energética y Construcción Sustentable. Ayer tuvimos un día bien intenso, recibimos un marco general de lo que está sucediendo en Europa y Latinoamérica en estas áreas. Compartimos desafíos, oportunidades en ambas regiones y hoy vamos a comenzar a centrarnos en áreas más específicas de diálogo. Este workshop específicamente, en este bloque vamos a conversar sobre energía solar. Y quien va a moderar esta conversación será Rodrigo Mancilla, quien es gerente del Programa Estratégico Solar de Chile. Los invitamos a que nos cuenten sus opiniones, nos hagan preguntas, utilizando el hashtag del evento que es ELANNetwork-Chile. A través del hashtag vamos a estar monitoreando todo lo que ustedes quieran opinar sobre lo que están escuchando, sobre todo cuando estamos hablando de cosas tan específicas como estos workshops que van a hacer durante todo el día. Entonces vamos a comenzar con el de energía solar. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de estar ayer, pudimos conversar acerca de cuáles son los principales desafíos en materia de energía solar que tiene el país. Para aquellos que no lo sepan, Chile cuenta con la mejor radiación solar del mundo y eso nos ha planteado una serie de inquietudes, desafíos y hemos levantado una serie de oportunidades para ver cómo transformar al país en uno de los actores más relevantes a nivel mundial en este tipo de tecnología. La energía solar además en Chile convive en un espacio en donde tenemos una minería, un gran distrito minero metálico, el cobre principalmente, pero además un gran distrito minero no metálico. Hoy día una de las presentaciones que vamos a escuchar es de tecnologías que potencialmente podrían ocupar sistemas de almacenamiento y que podrían utilizar ciertos recursos naturales abundantes en el país. Nos acompañan dos invitados de lujo hoy día. Tenemos desde Italia el señor Francesco Del Medico, quien es Program Manager de la empresa italiana Glyx, empresa que ha desarrollado soluciones en acumuladores de energía y además soluciones modulares para captación de energía solar. Nos acompaña también el académico e investigador de la Universidad Católica, don David Watts. Nos envió sus excusas don Rodrigo Palma, quien también iba a ser parte del panel, pero tuvo inconvenientes de último momento. Por lo tanto, la dinámica de este panel va a ser el siguiente. Cada uno de los expositores va a tener entre 10 y 15 minutos para hacer sus presentaciones, comentar cuál ha sido la experiencia desde sus diversos ámbitos. Y posteriormente vamos a abrir la dinámica al resto de los asistentes, de modo que podamos hacerles preguntas y ver qué información en definitiva podemos obtener de lo que hoy día ambos panelistas nos van a presentar. Vamos a partir con don Francesco Del Medico, lo vamos a invitar a hacer la presentación, no sé si... Yes, Ok. Okay, good morning everybody. First of all, I want to thanks to the ALAN network for the invitation they addressed to us. It's a good chance for me to have few speech, which is okay, to have a few words on our vision of solar energy. First of all, I spend 1 minute to introduce my company that was founded. At least the major part of the business contractor on renewable energy and efficiency projects on industrial sector mainly. At the same time, we decided to invest year by year a fixed percentage of earnings on ownership of renewable plants, both on photovoltaics and biomass and biogas. And we now are managing as owner about 3 megawatts of power energy.
In 2012, we founded the company that I'm here representing, that is the Gleis Technology Division, that is fully dedicated to the product development in the field of renewable energy and efficiency. The first product we are ready to deliver is the so-called Thermex concentrator, that is a product dedicated to furnace technology concept for the generation of heat and power. I would like to use this presentation not to speak in detail about the product, but to give my vision of what's going on in the field of solar energy, at least what's going on in Italy and most of EU countries, and maybe focusing on the technology I'm more concerned about, the concentrated solar. In the end, I will give you my impression or some keywords that should arise from this type of meetings to increase the acknowledgement of the solar energy, you say. Okay, at a glance, we can divide the power generation from solar into main families that are photovoltaics and CSP technology, concentrated solar power. Yes, you can find here 50-to-1 scale ratio, even in the image, of course, of the cell, but maybe mostly on the installed power worldwide. There is a great difference between the two technologies, and we will see later the main aspects. What, in my opinion, must be highlighted, and it's interesting, is that at now, worldwide, of course, solar energy capacity is 50% is lower than 50% of global wind power capacity, and lower than 20% of hydropower, for instance. Sun, as you know, is available everywhere in the world, not the same for the wind and for the water. Let's have a brief focus on photovoltaics. You know, photovoltaics in most of EU countries has been at the growth, impressive growth among the years 2009-2012, thanks to an incentivation feed-in tariff that created a sort of industry. Unfortunately, most of the industry was outside the EU countries and based in China. Of course, the photovoltaics technology has a lot of strength points that I summarize here, and would say it's a very easy concept, easiness of installation, wide range of application in the sense that the photovoltaic plant has usually a standard concept that can be replicated in most environments, modulating the size of the plant, but not the component. And maybe in most areas, and I'm sure also in your area, the photovoltaics achieve the lowest levelized electricity cost as among all the solar technologies. I want to highlight with you some cons that are coming out maybe in my country now and maybe even in yours in the future. I don't know. The photovoltaic energy, unfortunately, is not so easily integrable. So that means that the discontinuity is creating a lot of issues on the infrastructures. And it seems that now Italy, with the current photovoltaic power, has reached the limit. So now they should decide to start a lot of investment on the new network, or otherwise it comes to be not possible to manage all this discontinuity along the day. Another aspect is the concentrated technology content, I will say, in the sense that most of technology of PV is related to the cell, to the module, and in most of applications, even large size plant, there is a low impact on local industry, and this fact is always related to the so-said NIMBY phenomenon, so not in my backyard. So we have a lot of this behavior in Italy. So everyone likes solar energy, but they don't want the plants in an area, I would say, in a range of 10 or 20 kilometers from their house. And the same can be said, of course, of all the other technology. In the end,
there is an aspect I would like to highlight with you. That is the tremendous growth we had in renewable energy in Italy, especially due to the photovoltaic growth. We have been experiencing two aspects. On one side, one aspect is really interesting. So we say that the specific cost of energy is lowering a lot, as we say in the next slide. On the opposite side, there are upcoming requests from traditional utilities, traditional producers, that are asking to be paid for the available capacity more than for the delivered energy. That means they are asking a sort of a fixed tax in the invoice they send to the people just to keep the plant, traditional plant on, to be ready to produce energy when the sun falls down. It's just this concept. This graph is, in my opinion, particularly interesting because it shows a strong correlation between the penetration power of renewable. Penetration of renewable is simply a ratio between, in each hour, of course, between the power delivered by the sun or renewable in general and the power demanded from the system, from the network. And as you can see, the highest is the penetration from renewables, and I would say mostly in the central hour, daily hours of summertime in Italy. The lowest is the cost of the energy, and the inverse, of course. And this relation is creating many troubles both to renewable energy operators and, I think, more to the traditional producers. Because if you are making energy using a traditional fossil fuel, I think you are not so happy to know that you don't decide the price anymore based on the price you are paying the source. Because one of these main points is that renewable energy has a need to be immediately sell out when produced. And I didn't show in this graph, but what's interesting is that in some part of Italy, especially in Sicily, during Sundays and Saturdays, so when the request of power is lower, you have 100% of penetration renewables, and the price is zero, okay? So this is an aspect to be considered, because when price is zero means that maybe someone was detached from the network and can't produce anymore, okay? Of course, even a traditional producer, traditional utilities is not so happy knowing that in Saturdays and Sundays there are few hours when their plants are off, okay? So they are using for nothing. Okay, let's now move to the other part, that is the concentrated solar power, that is the technology as a company we treat more. I summarized here some of main concepts that I've been listening during the last 5 or 6 years since I started working in these matters. So everyone is saying that, of course, concentrated solar power allows a programmable, at least, production during the day, so it's an advantage looking at what we were saying on the photovoltaics. It has a strong conversion factor, so a high efficiency and lowest levelized electricity cost in areas that have a high irradiance. And it cannot be said the same for the photovoltaics due to dissipation, thermal dissipation, and other particular problems that I think you are experiencing even here in your country due to the tremendous value of irradiation. Okay, of course, the concentrated power is a systemic technology content, I would say. That means that the single components are low add value ones, and most of companies have an interest to make the production, or most of the production, in the site or near the site of installation, because it's cost effective from them. Some cons, of course, we have a lot. And now the poor CSP, as I call it, so I mean a plant concentrated solar power that is operating only from the sun requires a lot of initial investment, a lot of areas, of course high DNI, and now
Italy, even if it exists in Italy an high feed-in tariff on this type of plant since 2008, only one CSP plant has been developed in Sicily by Enel, that is the main utility of the country. And I could say even that that plant is partially operating in the environment that was designed and is experiencing many troubles due to the high temperature. I want to say even that at now, even moving from the different specific technology, parabolic, Fresnel, the short towers, there are few players that have realized an international dimension and scale, a scale, economy of scale, of course, that allows a strong reduction of specific cost. Yes, in the end, I want to say that everybody, says that concentrated solar power as something that photovoltaic doesn't have, and vice versa. And now the concentrated power seems to be only a never-ending promise, and in our countries is not growing up as expected since the last 5 or 10 years. Okay, now I just want to give you some hints, some points, some sparks of what is the concept, the vision we are having on these matters, just to address better on what we can do with solar energy and with concentrated solar. So the first point I would like to highlight is that the concentrated solar is, first of all, concentrated solar energy, not concentrated solar power. That means that the technology itself must not be in charge of power conversion. That is a different matter. And it's maybe favorable in some cases to look at the price, so at the cost of the product that is thermal energy. So we introduced in all our presentation and even in internal decision the concept of levelized cost of heat. This opens, of course, a new market, at least in our country, that is available even on low-scale plants. So the lower limit 500 square meter. And of course, this enlarged the opportunity for a technology that since the past and up to now has been considered only for large power generation plants. This is a summarized graph of the heat demand in the industry from Europe. As you can see, the demand of heat under 400 degrees, that is, a good target for a normal concentrated solar technology, is 55% of the whole, and up to 100 degrees, the request is 30%. Again, the heat demand overview in Italy is given for 2/3 by thermal energy, and the same can be said for most of industrial or even emerging countries. And you have here a brief summary of a typical application field with the typical temporal use of energy. The cost, thermal energy cost in Italy is really a big mess in the sense that it changed a lot moving from one region to another due to the availability or not of the network, gas network, of course. And so it must be studied case by case, as you can see in the table. I think that, one of the main sectors of interest in your country could be the mining sector that has a great use of thermal energy in a range of temperature available with this type of system, but even what related to paper or industrial cleaning or so on. One specific application is the solar cooling, so the process that allows the generation of cooling, like refrigeration or air conditioning, starting from the thermal energy. Second point, what we call simplicity and efficiency, okay? So what we try always in starting a new project or new idea is to evaluate always what we are going to do on the levelized electricity cost, on levelized cost of heat, as I was saying before, and not looking only at the conversion efficiency. I mean that, of course,
a large power plant requires high temperature to operate with the traditional steam turbines whose, of course, efficiency is strongly related to the temperature of incoming steam. But looking at power generation, even major Italian utilities are thinking about it, is the idea of develop hybrid power plants where the solar power, the solar concentrated power, is combined with a standard or even renewable alternative energy, and this allows to eliminate the cost for the storage, because everyone says, okay, the concentrated power has the possibility to store the energy. That's true. But it's even true that the highest the temperature of store is, and the highest is the cost. And the highest is the volume of what you need to do that. So the second point is the focus on the medium temperature. So let's try to have another look. No more 400 degrees Celsius. Let's try to stay on 200, for instance, and combine several uses of the same product. And then the installation site, of course, because no product is for everywhere in the world, of course. And even the choice of an installation site is part of what we call efficiency. I want to show you this easy, I think, graph. I mean, it's not so important that the values are in euros or in dollars. So the point is that if you have a levelized cost of it from traditional fossil fuel like gas or natural gas or GPL or what is it, you have to target a price that makes the plant convenient for the customer, and you have to choose which technology, so which global efficiency you need to have that levelized cost of it, so to have the grid parity on it, of course. As you can see, a system it's very sensible in the sense that you range between 150 euros per square meter on a solar plant, but if the last cost of it is twice, the price you can achieve is more than twice. That means that every time you treat on a project, you should say, okay, the customer has a specific cost of it. I must to give him a product that is able to deliver convenient energy for him. And so maybe there are components to be chosen among high efficiency, if it's important, the efficiency, or about low efficiency, in the sense that I go beyond the lower cost and lower efficiency. But the global price, the global cost of it, that what counts for him is preferable. Another point, of course, the installation site I was saying. So here you have the dynamic map of Italy and dynamic map of Chile. Pay attention that the colors are not scaled up. That means that our red is not your red, as you can see in the table. So you have an average of 66% more of our maximum region, that is Sicily, and even Sardinia. And the choice of installation, of course, is part of an efficiency program. Last point is what we call technology mixing. So solar energy operates in the right way and in a challenging environment if it is a part of a puzzle, not if it's simply delivery of a product. So briefly speak about a case that we treated in Italy on a solar cooling, industrial solar cooling plant. This is a typical customer that when you visit the first time, it said to me, I don't like the sun because during summertime I need to have a stronger cooling with high energy, electrical energy consumption. Okay, the new concept we decided to apply to him, and fortunately he was convinced by us, is to install a Thermex application that is our product in concentrated solar, coupled with a cogenerator motor and an absorber chiller. The results for him, of course, is important, a 30% reduction on the expense of the energy. For us as a company, is that the environmental matter is much more important. The global balance of primary energy used in each process was reduced by 21%. That is not that bad. Okay. It's not going on more. Just the last slide.
just conclusions. You move to the last one. Okay, I will speak without, no problem. So the last point in conclusion is that there are some aspects in general of these matters that must be considered. Okay, maybe, okay, we have. So the first keyword for me is the technology mix. So in EU countries, we did, in my opinion, the easy job. So we reached a high amount of great PV plants, but now is the challenge because, as I was saying, you need new ideas to make more solar energies because of the lowering of the energy cost, of course, and because of the grid problem. So you have to move to a new concept when you mix different technologies and you achieve a convenient solution for the customer. Second point is the sustainability culture. That is a main point in my opinion because it's a need for the people to understand that all these matters are something that create benefit from them and not problems. And unfortunately, at least in my country, we have not this field. So everyone operating in these matters like solar energy is perceived like a person who's making affairs, maybe. And knowledge. Knowledge, in my opinion, is another focus point in the sense that it's better for the countries investing in competencies in better than on products, in the sense that something must stay in the country. So it's quite unuseful what we did in Italy with a lot of contribution to Chinese installators, Chinese modules, without keeping anything at least in our technology background. Last point is the energy strategy. Energy strategy means strategy from single government. That means address a specific task, long-term task, to say, okay, in 10 years we will do A, B, C, and so on in a combined platform of all. Of course, I'm not, as I can say, against feed-in tariff because in general, they created a sort of scale economy for the PV market and even others. But sometimes it was a sort of wasting money. So in the end, what counts is the cost efficiency of the final product. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora quisiera darle la oportunidad a David, si tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer a Francesco para compartirla con el resto de la audiencia. Sí, ¿se escucha, no? ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, quizás primero contarles a la audiencia que Chile tiene una muy baja penetración de cogeneración por el lado del gas. Chile tiene, hemos hecho varios estudios, de hecho, en nuestro grupo, y hace poco me acuerdo de una penetración del 2,4%, que está dentro de las más bajas de los países con un cierto nivel de desarrollo. Entonces, China tiene 11, 12, la Comunidad Europea 15, de ese orden. Y además, si dejamos al lado la biomasa forestal, la penetración de la cogeneración en Chile es de 0,0%, y hasta hace poco tiempo había solo un proyecto, la industria Watts, que tenía un proyecto de cogeneración. Entonces, Chile es un caso de estudio en ese sentido de cuán difícil es, digamos, y cuando yo particularmente soy consultor en generación, siento que falta mucho capital humano en cogeneración. Cogeneración es el típico negocio que uno lo evalúa en la universidad y suena bien, pero lo trata de implementar y sale mal. Yeah. Requiere de son muchas las barreras que hay que derribar para enfrentar nuestros proyectos, y muchas veces yo mismo me enfrento a tener que traer gente de China, de India, para ayudarnos a sacar un pequeño proyecto adelante. Y mi pregunta es, ¿cómo ves tú que esta tecnología, que digamos que es, por ejemplo, tú me comentaste en escalas menores, ¿verdad?, que podría ser integrada en industria, que son muy aversas a incorporar grandes niveles de
de capital, ¿verdad? A ocupar su credit limit en este tipo de tecnología. Si tú ves que esto realmente tiene un potencial real de corto plazo, siendo relativamente novedoso todavía, de verdad, y siendo lo difícil que ha sido integrar estas tecnologías viejas, cogeneraciones, una tecnología tradicional en Europa por muchas décadas, ¿verdad? Yes. ¿Cuál es el potencial real que ves en Chile más de corto o mediano plazo en esta tecnología? Okay, what you were saying, if I understood right, is a problem related to, I mean, penetrate the market and deliver this concept that in the end, on a technical point of view, is quite easy technology. So it's a long-term, it's been long-term used. I think we are experiencing the same troubles in Italy, so it's not so easy even there. Most of times when you visit an industrial company that is performing well, they don't feel the need to optimize the efficiency and the energy consumption. And some other, in other occasion, of course, you visit companies that are not performing well, unfortunately. But maybe it's too late to think about these matters because they do not have more the possibility to invest on something that is outside the core business of the company. So what we developed in Italy in the last year is about low-scale project, of course, and then can become a sort of reference for that type of application. And doing that is important to have an overall look of your industrial sector and identify an application that can be easily standardized for many others. That's my point of view. Francesco, yo tengo otra pregunta. Tú mencionaste en la presentación de que una de las cosas a favor de tecnología CSP es el potencial impacto que puede provocar en la industria local. ¿Qué nos puedes decir acerca de la experiencia en Italia y cuáles son los aprendizajes que de alguna forma podemos mirar desde Chile acerca de eso? You said that one of the pros about the CSP technology is the potential impact that you can provoke in the local. Yeah. So, What's the experience in Italy and what can we learn about that experience? yeah. Our experience at least is that this product must be produced in a small area around the site you are installing that, and especially on large scale. What is important, in my opinion, is that to address a message that on photovoltaic technology, we are at a moment where large, scaled-up economy exists, and it's quite difficult for a new company to install in a country and starting the production there because there are very high investment costs, at least in the initial part. This is not the same for the concentrated solar because concentrated solar is a system. It's a system based on a particular design, but at least is made up of quite easy production components. And each component has low added value, as I was saying in the presentation. That means that the new model you will see in many companies like mine, I would say, is that if you go abroad, if you go far away from home, you have to reproduce, you have to replace the production there. And this, in my opinion, is quite important even in emerging countries like yours in the sense that do you want to invest in that technology so you are emerging in that technology? I think you have the chance to create a good network with European companies that have the design, have the product, but have not the possibility to lower the cost producing in Europe. It doesn't make any sense for them. At least for us, it doesn't make any sense to keep the productivity in Italy. What we are interested to do is to export the idea and the product, no more the production. So I think that is a good network possibility on that. Okay, thank you. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al profesor Watts, que nos va a hablar acerca de investigaciones que se están realizando en materia de energía solar. Yo soy David Watts, profesor de ingeniería. Tengo el grupo de energía más grande de ingeniería. Tenemos un montón de alumnos, tanto ingenieros bien eléctricos como economistas, y hacemos bastante regulación. Hemos tenido la suerte, de hecho, de hacer o intervenir directamente en gran parte en la regulación de la cogeneración
de la cogeneración y de las energías renovables, tanto a nivel de net metering, distribución y ahora en gran escala. Nuestro grupo, y de hecho la Universidad Católica y en esta misma sala se desarrollaron las discusiones para reformar la regulación de la transmisión eléctrica, la nueva regulación de la transmisión eléctrica y del nuevo operador independiente, que es lo que genera la promesa, digamos, de poder integrar mucha más capacidad de energía solar económica. ¿Ya? Bueno, en esta presentación voy a apoyarme varias veces en transparencias de material desarrollado por algunos de mis tesistas. A modo objetivo y contenido, pensaba desarrollar un poco el tema del potencial económico de la generación solar fotovoltaica, mencionar un poco sobre evaluación técnica económica financiera, muy poquito de regulación actual, hablando desde la distribución hacia la transmisión y probablemente los desafíos los vamos a dejar para la etapa de consultas porque tengo muy poco tiempo ya. A modo de resumen, ¿no es cierto? Cuando uno busca un buen proyecto, uno tiene que encontrar donde hay buen recurso, luego donde hay buenas tarifas y luego donde hay gente que te la compre. ¿Ya? Eso es, y lo que nosotros venimos diciendo ya hace 8 años, que la mayoría de las empresas, o muchas empresas en Chile, se fueron directamente donde está el recurso y por lo tanto hicieron proyectos relativamente malos. Proyectos que tienen gran capacidad de generación, pero que no se logran integrar o que enfrentan costos marginales spot cero. Y hay un problema de que el mundo renovable, digamos, no está tan bien formado en el ámbito de los mercados eléctricos. Ya, a modo de motivación, esta es una antigua slide motivacional que yo usaba en el Congreso para tratar de convencer, ¿no es cierto?, de sacar rápidamente algún proyecto para habilitar la generación solar fotovoltaica. Acá vemos que esta información de radiación incidente es antigua. De hecho, la radiación de Chile es más alta que la que se presenta acá, pero veamos que Chile, varias ciudades de Chile son de las que tienen más alta radiación y más alto precio de la energía, lo que significa que es súper rentable en general es desarrollar proyectos fotovoltaicos en cualquier parte de Chile, sea cual sea el esquema regulatorio, mientras el esquema regulatorio no imponga muchos costos y barreras en el desarrollo de estos proyectos. Ya, a nivel residencial e industrial, hay dos grandes esquemas que se llaman net metering y net billing, facturación neta y medición neta. Hubo 4 proyectos de ley en su oportunidad y los 4 proyectos proponían hacer net metering como los países desarrollados. Sin embargo, el proyecto que salió es de net billing, que no es tan atractivo para los proyectos. Sin embargo, los 4 proyectos originales técnicamente tenían problemas y el proyecto que se presenta, que está actualmente, digamos, la ley vigente, resuelve varios de los problemas. Básicamente, aquí quiero explicar, tenemos medición neta y facturación neta. En la medición neta uno hace un balance de energía. La energía es como que el medidor gira en los dos sentidos y se cancela. Si uno consume en un minuto y después genera en otro minuto, se cancela directamente. ¿Ya? En cambio, eso es lo que tienen la mayoría de los países desarrollados. Pero tiene el problema de que en algunos casos uno podría eventualmente, uno reduce su consumo, ¿verdad? Entonces deja de pagarle a la empresa distribuidora que tiene que todavía financiar su infraestructura. Nosotros tenemos facturación neta, net billing, donde uno va y mide los dos. Mide la energía que consume y la energía que inyecta y uno las valoriza a distinto precio. Y después balancea en plata, entonces hace el balance en la factura y no en la medida. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque se quiere todavía pagar a la empresa distribuidora por su infraestructura. ¿Ya? A pesar de que eso es ley, nosotros hemos participado en el desarrollo de algunos proyectos de ley de net metering y de hecho todavía puede ser una opción en algún minuto del desarrollo de esto. Todavía se está peleando para que el mercado despegue. Parte de la presentación a mí me pidieron que hablara como del eventual despegue del mercado. Nosotros, antes de que pasara esto, hicimos un estudio y en los países en que no habían buenos precios o incentivos, realmente en un año de instalación en algunos países hay 20, 30, 40 instalaciones solares fotovoltaicas. En los países que hay incentivos esto crece súper rápido. ¿Ya? En Chile tenemos el incentivo de los altos precios de la energía, pero no ha sido suficiente para lograr el despegue de las instalaciones de baja escala. Sí los de gran escala. ¿Ya? En esta que es la llamada tarifa verde, uno simplemente la generación solar que tiene durante el día la puede llevar a la noche y cancelar consumo. Entonces eso hace muy rentable, como las tarifas son altas, hace muy rentable tener un techo solar fotovoltaico. Aquí damos ejemplo, en el caso de Chilectra mostramos las tarifas, todas sus tarifas, donde están las BT1 y las otras. La BT1 es la tarifa que pagamos solo nosotros, solo los residenciales, que somos una gran minoría, pero que si se fijan acá yo puse 86 versus 53, es mucho más alta. Es muchísimo más alta que la tarifa BT2, con la tarifa que tienen los industriales. Los únicos clientes que tienen un puro medidor y que tienen este problema del net metering o net billing, que hace mucha diferencia en net metering o net billing, son los clientes residenciales, somos nosotros. ¿Ya? A los clientes industriales y comerciales se les mide por un lado la energía que consumen y por otro lado el uso de la infraestructura por separado. Entonces tienen tarifas separadas por eso y es por eso que ellos tienen una energía más barata. La diferencia entre estos dos precios es la parte que tiene que ir a remunerar a la distribuidora. ¿Ya? Bueno, y
Ahora, si hacemos ese análisis, entonces hay dos tarifas. Está como la tarifa de energía, de verdad de energía, que es la tarifa que pagan los industriales, que son esos 53 pesos, y la tarifa que tiene la parte de la energía y la parte de la distribuidora, que es la de los 86 pesos. Si ahora eso lo miramos a nivel nacional, vemos que de hecho Chilectra es la empresa más eficiente de Chile en distribución, porque vivimos todos apiñados en Santiago, entonces permite compartir mucho la misma infraestructura. ¿Ya? Pero eso es solo Santiago. Vemos que las tarifas son realmente más altas en todos los otros lugares, tanto la BT1 como la BT2. ¿Ya? Entonces, las condiciones de precio de los proyectos en general que se inyecten en la red de distribución son mucho mejores en general fuera de Santiago, salvo que fuera de Santiago casi no vive gente. O sea, el grueso de la gente vive en Santiago, el grueso de la gente más rica vive en Santiago y el grueso del conocimiento de la empresa está en Santiago. ¿Ya? Lo que realmente disminuye el mercado del potencial en otras zonas. ¿Ya? Es un ejemplo, por ejemplo, que acá comparamos mi casa, que estamos delante 3D ahí, en Peñalolén, y una casa en Ovalle. ¿Ya? Y vemos que en una comuna de Santiago tenemos mucha más gente, ¿verdad?, que la gente que tenemos viviendo en Ovalle. Pero el precio, fíjense la diferencia del precio de la energía. O sea, el precio de la energía es realmente mucho más atractivo en Ovalle. La radiación es un poco mejor. ¿Ya? Y si inclinamos, de hecho, si inclinamos los paneles en un ángulo óptimo, es aún mejor. ¿Ya? Ahora, realmente hay distintos tipos de clientes. Yo no soy el único tipo de cliente, ¿verdad? O nosotros hay distintos tipos de casa con distintas orientaciones, edificios, oficinas, hay todo tipo de clientes. Entonces, para hacer un análisis hay que realmente tratar de entender todos los sectores de consumo eléctrico. Y eso es lo que hicimos, ¿verdad? Y a todo ello nosotros le hacemos un proyecto eléctrico, ¿ya? Y lo tenemos que costear y lo evaluamos en cada una de las comunas de Chile. ¿Ya? Y luego de hacer eso, además tenemos que preocuparnos que todas las casas las rotamos en todo tipo de direcciones. ¿Ya? Entonces empezamos a ver los ángulos de sus techos. Y así, por ejemplo, en la comuna de Peñalolén vemos todas estas casas que tienen todos techos distintos, con orientaciones distintas. ¿Ya? Y vemos que en general la mayoría tiene un ángulo entre 20, 30, 40 grados. ¿Ya? Entonces tenemos una cierta inclinación natural que ganamos en forma gratuita. Y además la misma casa se rota en muchas direcciones. ¿Ya? ¿Y qué le estoy mostrando con esto? Que realmente es un problema saber cuánto va a generar un techo solar en una casa. Y un tomador de decisión no puede enfrentar este tipo de barreras. Y es por esto que nosotros alimentamos a la Cámara Chilena de Construcción, a los tomadores de decisión, con este tipo de análisis, modelando todo tipo de casa en todo tipo de ángulo en todas las comunas de Chile. ¿Ya? Para que ellos puedan así tener una idea de cuánto va a generar esto. Y la idea sería alimentar con esto mismo a la comunidad. ¿Ya? Y bueno, también tenemos casas mediterráneas que tienen otras condiciones. Si nos paseamos por Chile con estas casas, entonces vemos que, como en Chile, a diferencia de otros países del mundo, donde esto es más fácil, en Chile no es lo mismo autoabastecerse, no es lo mismo que la energía se inyecte a la red a consumirlo uno mismo. Y eso cambia la rentabilidad del proyecto. Entonces hay que estar metiéndose en estos detalles de quién es el consumo, hay que preguntar el consumo, medir el consumo, lo que tiene un gran costo, medir el consumo, y va a depender de eso si le pongo un techo chico, uno mediano o uno grande. Y además, si me empiezo a mover hacia abajo de Chile, se reduce la generación. Entonces hay todo tipo de variables. Y además, si estoy en la costa, se reduce un poco la generación por la nubosidad que puede haber en la mañana o en la tarde, que además nos obliga a orientar el techo solar en distintos ángulos. ¿Ya? No es orientación norte. Pero bueno, en definitiva, la idea era decir, bueno, cuán rentables son estos techos solares. Y si estamos hablando de $3.000 por kilowatt instalado, que es lo que uno podría conseguir ahora fácilmente, vemos que en general se pagan estos techos en 10, 8, 9, 11, 12 años, dependiendo de dónde están, dependiendo principalmente en realidad de la tarifa del lugar donde estamos. Y en segundo lugar, de cuán importante es la radiación, mientras no nos vayamos muy al sur. ¿Ya? Ahora, esto es para tarifa BT1 residencial, pero si usamos la tarifa 2 industrial, la BT2, vemos que para los industriales se desmejora bastante la película. Como los industriales tienen separada la potencia y la energía, no pueden beneficiarse de ahorrarse una parte del pago de la distribuidora. ¿Ya? Y por lo tanto, sus periodos de recuperación de capital de la inversión son mucho más altos. Ahora, por suerte, esto ya no es así. Esta investigación se hizo hace 2 años, se mandó a publicar hace 2 años. Los precios de PV bajan y bajan súper rápido. Entonces, estos años han ido bajando, pero para cualquier industrial una recuperación aún de 10 años es imposible, ¿verdad? Uno quiere recuperar 3, 4 años, ¿verdad? Ese es el tipo de recuperaciones que uno busca. Ahora los industriales están logrando no $3.000 por kilowatt, $2.000 por kilowatt, y pronto van a encontrar precios mucho menores. De esta forma, la tasa interna de retorno de estos proyectos es bastante baja en las distintas comunas, 4 o 5%, que no son las tasas que buscan los inversionistas, ¿verdad? Pero sin embargo, si bajamos el costo de inversión a 2.000, ya está más razonable, y si lo bajamos a 1.500, que es lo que esperamos que ocurra, ¿verdad?, en 1, 2 años más, 3 años más, ¿verdad?, esto es mucho más rentable en gran parte de las comunas de Chile. ¿Ya? Sin embargo, para nosotros los residenciales, llegar a un costo de $2 por kilowatt haría muy rentable, fíjense, 15, 20%
la instalación de proyectos, significa que si logramos hacer que los proyectos se instalen a $2.000 por kilowatt, que es el costo que tienen los industriales ahora, sería muy rentable para muchos de nosotros. Sin embargo, en un estudio complementario vemos que hoy en día es muy difícil conseguir esos precios para nosotros, para un techo de 1 kilowatt. Si uno empieza con un techo solar un poco más grande, 2 kilowatts, 3 kilowatts, 6 kilowatts, de repente se puede, pero en ese caso uno empieza a inyectar en la red y por lo tanto ya no es tan beneficioso. Entonces se nos echa a perder también el proyecto. ¿Ya? Eso está resumido en un artículo que ahí está la referencia. ¿Ya? Y les muestro 3 slides con la cual, de hecho, esto de tener net metering para los residenciales es ilegal. Y cuando nosotros dijimos que es ilegal, un grupo de senadores y diputados hizo una ley para hacerlo ley y dejar de ser ilegal, ¿verdad? Entonces, quizás la motivación en este caso era que si yo me paro por Chile y veo los niveles de precio residencial e industrial, y eso en rojo es como el costo medio o el costo nivelado de un proyecto solar, vemos que en la medida que baja ese costo, se empieza a transformar rentable para todo el mundo, industriales y residenciales. Entonces estamos cerca de ese punto donde un techo solar fotovoltaico es rentable para cualquiera. ¿Ya? En muchas comunas, pero lamentablemente como en Santiago no es tan rentable, ¿verdad? Tenemos esa visión que permea todo el resto de Chile, de que los techos solares fotovoltaicos no son tan rentables. O sea, hace muchos años ya que son rentables algunos techos solares fotovoltaicos fuera de Santiago, pero no hay una industria capaz de entregar esos bajos costos. ¿Ya? En parte porque la mayoría de estas empresas venden muy poco, ¿no es cierto? Entonces tienen que traspasarle todo su costo de empresa a los pocos que instalan estos proyectos. ¿Ya? Entonces esta tarifa verde que se presentaba acá permitiría echar a andar el mercado. El gobierno ahora ha tomado otra medida. Lo que hace, hay un programa de techo para edificios públicos. Entonces ha logrado conseguir bajos precios de instalación y ha logrado dar inicio a este mercado, ¿verdad? Y los precios de hecho han bajado a menos de $2.000 el kilowatt, pero ese precio no ha sido llevado a nosotros los consumidores residenciales. Y no está claro que eso, por mucho que se siga haciendo, permita llegar a esos niveles de precio. En la mayoría de los otros países lo que ocurre es que se parte con un net metering para mejorar la rentabilidad de estos proyectos y luego en algún minuto se abandona. ¿Ya? Ahora para hablar fuera de eso, ¿verdad? Están los clientes BT1 que somos nosotros, los clientes BT2, todos ellos con net metering, pero ¿qué ocurre? Después con los proyectos más grandes tenemos un problema. Si uno empieza a integrar proyectos más grandes, se nos queda corta la capacidad de la red. Entonces, si yo estoy en un alimentador, basta que un par de personas conecten un gran proyecto fotovoltaico para que hasta ahí nomás llegue el aprovechamiento del potencial. ¿Ya? Y lo que ocurre ahora, de hecho, es que a pesar de que nuestra regulación está recién revisada, nuevecita de paquete, ¿verdad? Ya nos quedó chica en algunas zonas. ¿Ya? Este es un mapa actualizado de la regulación, ¿ya? Donde vemos la generación hasta 100 kilos, que es la más distribuida, después los PMGD, que son estos proyectos de hasta 3 megas, 9 megas, y después la centralizada a mayor escala, 20 megas. La Ley General de Servicio Eléctrico se encargó de todos los proyectos grandes, y hace 10 años nos empezamos a encargar de todo esto, tanto renovables, no renovables como convencionales. ¿Ya? Y solo recientemente nos hicimos cargo de estos proyectos más chicos, pero ocurre que hay una escala de proyectos ya un poquito más grande que no tienen muchas facilidades, ¿verdad? Que son menos rentables y no tienen muchas facilidades y por lo tanto no se está desarrollando. Tienen regulación. Ahora tienen regulación, pero no una regulación que realmente facilite y promueva el desarrollo de esta tecnología y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que simplemente se está esperando una mayor baja del precio para que esto se transforme en rentable y pague el costo de las barreras que he mencionado. ¿Ya? Chile tiene los mejores proyectos. Esta es una cita, ¿verdad? Donde nosotros hicimos un estudio de proyectos energéticos, hidráulicos, biomasa, solares, y vemos que en Chile, además de tener los mejores recursos energéticos, tiene las menores tasas un muy alto Gross Domestic Product per cápita, todas las condiciones para ser la capital número 1 del mundo en negocios, salvo China, India, México, Brasil, sacando los gigantes, Chile es número 1 en muchos tipos de ranking que podemos hacer. Y por sobre todo, Chile tiene el mejor acceso a capital, lo que significa todo proyecto fotovoltaico o eólico, aunque no tenga ni mucho viento ni mucha radiación, es mucho mejor en Chile que algún proyecto vecino con mayor recurso. Y por suerte, Chile no tiene peor recurso, tiene mejor recurso solar. Y eso explica la explosión de proyectos solares. Acá comparamos las tasas de descuento que remuneran todos los riesgos, riesgo país y riesgo del negocio, en Latinoamérica y Centroamérica, y vemos que en general Chile siempre está por debajo.
¿ya? Chile es un país de muy bajo riesgo y es muy amigable con los negocios. Si miramos la regulación, yo iba a decir que es bien deficiente la regulación, pero como nosotros hemos participado en casi toda la escala, es dispararse en los pies, ¿verdad? Pero tenemos regulación en todos los ámbitos, en PMGD, PMGD, Net Billing. Acabamos de actualizar el DS244 que regula los PMGD y ya no quedó chico. Ya en el norte, siempre nos quedamos chicos. Siempre hacemos cambios de a poco, no somos de grandes cambios, ¿verdad? Porque eso es como mucho riesgo. Y ya no ocurre que producto de la crisis energética, que me da una sonrisa por el lado solar, ¿verdad? La crisis energética fue en gran medida el promotor de esta revolución RNC, aunque no ha costado bastante desarrollo a todos los chilenos. Con esto lo que ha pasado es que en el ámbito de la distribución ya hay una congestión. Hay alimentadores que están completamente congestionados, ya sea por su uso o congestionados en forma administrativa. Alguien ya reservó la capacidad y hace 1 o 2 años discutíamos eso, se veía como improbable hace 2 años, ¿verdad? Hace 1 año era evidente y en las zonas que tienen mayor potencial ya están complicadas y me hace cuestionarme, ¿verdad? Que quizás deberíamos haber tenido unas zonas de distribución. La red de distribución llega a todas partes y quizás deberíamos tener redes de distribución dedicadas a no ya a servir clientes, sino a integrar energía al sistema. ¿Ya? Y eso en su minuto, hace 2 o 3 años, parecía poco necesario y una situación muy excepcional, y ahora parece ser una necesidad de todos modos, y de hecho eso es lo que hicimos, en la ley de transmisión. En la ley de transmisión hay una propuesta de polos de desarrollo que permite integrar energía en zonas de alto potencial, pero esta discusión fue más reciente. Y gracias a esa nueva ley de transmisión que permite integrar toda esta energía renovable, es que ahora estamos logrando, y a la confianza en este proceso de cambio regulatorio, es que en las últimas licitaciones estamos consiguiendo precios de la energía súper bajos. O sea, hay una confianza en el mercado, en el proceso que de hecho se llevó en esta misma sala, en gran medida, ¿verdad? De que en el futuro va a haber una transmisión abundante y el conectar proyectos no va a ser un riesgo. Ya no, esos riesgos precios, riesgo de congestión, el riesgo precio depresor de inyectar en mucha energía renovable que comentaba nuestro speaker recién, mucha energía renovable en el mismo punto y que eso deprima los precios, no debiera ocurrir acá. Y es por eso que se están haciendo ofertas en las licitaciones bastante competitivas, ¿ya? Porque en el fondo nos están agregando esos premios a esos riesgos. ¿Ya? Lamentablemente en términos de regulación somos reactivos, ¿ya? Y tratamos realmente de siempre asignar el costo a quien le corresponde y a veces eso es muy costoso. ¿Qué cosa estamos aprovechando acá? La complementariedad, ¿ya? Chile es largo y tiene recursos solar en toda su mitad superior, ¿verdad? Y recursos eólicos distribuidos, hidráulicos, biomasa. Y la ventaja que tiene Chile es que tiene gran capacidad de explotar esta complementariedad, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, acá yo tengo un proyecto eólico. Ese proyecto eólico genera muchas veces 0% y muchas veces a 100%. Eso es un histograma de probabilidades. Y en general casi nunca genera entremedio. O sea, el grueso del tiempo está en todo o nada, lo cual es un desastre. Pero en una presentación en esta misma sala la semana pasada, nosotros mostramos cómo, cuando uno empieza a sumar proyectos, Chile tiene la ventaja de que rápidamente al sumar la generación de unos pocos proyectos o hacer portfolios de proyectos, esas generaciones se empiezan a formar en una distribución normal. O sea, es imposible que Chile enfrente lo que enfrenta Texas de que se va el viento, por ejemplo. Porque no se puede dar, ¿verdad? Uno puede estudiar el clima y eso no se puede dar. Y es imposible que se genere al máximo. Entonces es una generación muy bien comportada. Sin embargo, la solar no es así. A Chile nos llega el sol a todos a la misma hora. Pero si eso lo sumamos con la generación eólica, la biomasa, nos produce una situación de complementariedad muy atractiva que nos permite integrar más energía que otros países. ¿Ya? Si a eso le sumamos la mini hidráulica, y las hidráulicas que permiten guardar agua en la hora de punta a la hora fuera de punta, nos permite remunerar mucho mejor esas fuentes capaces de desplazar energía de un periodo a otro, y por lo tanto se tornan, cuando hay mucha penetración solar y eólica, las mini hidráulicas se tornan muy rentables en los mismos nodos que otros proyectos no lo son. ¿Ya? Y por lo tanto eso asegura que el mercado de esa forma como que se autorregule, si es que los agentes somos capaces de predecir el comportamiento de las redes. ¿Ya? Bueno, acá en este gráfico lo que explicamos es la correlación de proyectos. Esto es lo que no tenemos en solar, que en proyecto eólico usted puede juntar 2 proyectos muy cercanos a unos pocos kilómetros y tienen correlación 0. O sea, en uno el viento sube y el otro el viento baja, ¿verdad? Y eso se puede lograr y eso
es muy estudiado la teoría de portfolio y hoy día algunos, hace varios años en realidad, ya nosotros lo hacemos, vendemos este servicio, ¿verdad? De juntar proyectos para no estar expuesto al precio spot, ¿verdad? Y esto mismo se puede hacer en forma técnica. Lamentablemente con Solar no se puede hacer solo, pero haciendo portfolios de proyectos se puede lograr un efecto similar. ¿Ya? Ahora, pensando en el ámbito nacional, ¿no es cierto? Lo que estamos integrando todos estos proyectos eólicos. Esta es la curva oferta de proyectos eólicos en los principales nodos de Chile. Para hacer la nueva ley de transmisión, debimos estudiar el sistema y dónde están los principales nodos de generación eléctrica. ¿Ya? Y para ello, ordenamos de menos costo efectivo a más costo efectivo los distintos proyectos eólicos en las principales barras del sistema troncal. Similarmente, hacemos lo mismo para los proyectos solares, ordenándolo de menor a mayor. ¿Ya? Con la incertidumbre de que no sabemos cuán rápido van a bajar estos costos. Esta es la curva oferta a costo histórico, después vamos a $2, 1,7, 1,5 y ahora ya se habla de $1 por watt el proyecto completo. No estamos hablando del panel, estamos hablando del proyecto completo. ¿Ya? O sea, realmente un desplazamiento de la oferta que acá estamos observando año a año cómo se va desplazando la oferta hacia el lado derecho y por lo tanto a un mismo precio se rentabilizan muchos más cientos y miles de mega, ¿verdad? Y si integramos nacionalmente todo esto y hacemos una simulación de equilibrios de cada una de las principales zonas de Chile, y a eso le sumamos una transmisión robusta, que con su robustez no incurrimos en mayores costos, pero nos obliga a pensar un poquito más largo plazo. ¿Ya? Considerar plazo un poquito más largo nos permite ahorrar pérdidas pero millonarias, en pérdidas energéticas millonarias, nos permiten liberar del riesgo precio depresor que comentaron recién, de que cuando viene el viento y el sol, el precio se hunde, ese riesgo desaparece y por lo tanto le permitimos a los licitantes de energía solar, ¿verdad? No incorporar un premio a ese riesgo, por tanto ir a la segura desde ese ámbito. ¿Ya? Esta es la base entonces del proyecto de transmisión, ¿verdad? Tiene una transmisión robusta que derribe todas estas barreras y riesgos y premios al riesgo para que todas las energías renovables compitan en forma armoniosa a lo largo de Chile. ¿Ya? Y de esta forma integrar polos de generación multitecnología, ¿ya? En las distintas zonas de Chile, ¿ya? Desplazando la oferta y por lo tanto aumentando la oferta y reduciendo los costos de suministro energético nacional. ¿Ya? Ahora, si esto, así como muy resumido, después de mucho estudio, este es un resumen del resultado. Si tenemos una transmisión restringida, y estos son está el norte, el centro norte, el centro, el sur centro y el sur, vemos con una transmisión restringida, si empezamos a instalar más solar, tenemos que empezar a cortar solar, a hacer curtailment of energía solar acá, y por lo tanto, y la energía del sur no viaja a lo largo de Chile, entonces vemos el agua acá, vemos la demanda en Santiago, que es el principal centro de consumo, y vemos como el agua tiende a seguir a la demanda, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros reforzamos nuestra red troncal, ¿verdad? De esta forma, tenemos mucha más capacidad de transferir agua y por lo tanto permitimos que los proyectos solares generen mucho más y por lo tanto abastezcan al centro de consumo y por lo tanto el agua lo que haga es de hecho desplazarse a los horarios donde no hay sol. Y eso nos permite entonces la suma de una transmisión muy robusta más la capacidad hidráulica que ya tenemos, ¿ya? Nos permite integrar gran capacidad de generación solar sin por ello incurrir en grandes costos de integración. Estamos hablando de sumar 1 o 2 centavos por megawatt hora, ya para tener esto, lo cual es un costo mucho más barato que las baterías, mucho más barato que cualquier sistema de almacenamiento y nos permite llegar muy profundo en esa primera etapa que comentó él, ¿verdad? Donde un desarrollo e instalación de una penetración solar importante fotovoltaica de bajo costo. ¿Ya? Y quizás para resumir muchos otros estudios, acá les presento cómo nuestra expansión del sistema de transmisión al norte nos va a quedar chica en un par de años. ¿Ya? Vemos que los costos, en el 2018 al 2020 vamos a expandir la red al norte, ¿verdad? Va a estar la interconexión SIGSIN y cómo en realidad en un par de añitos vamos a volver con las congestiones. Y si damos más inversión, igual nos vamos a congestionar a veces. ¿Ya? Entonces tenemos que tener una nueva mirada donde acá mostramos que de hecho los precios se desacoplan rápidamente en el 2020 y algo, rápidamente las solares empiezan a tener precios un poco más bajos. ¿Ya? Salvo que de nuevo reforcemos o encontremos nuevas formas de almacenamiento, ¿ya? O de alguna forma remuneremos la reserva, y es por eso que nosotros estamos trabajando ahora en el proyecto de servicios complementarios, que es el que remunera la reserva, la regulación y el almacenamiento, para que de esa forma en ese mercado compitan las distintas tecnologías
por suministrar ese servicio que es respaldar al sistema cuando las fuentes renovables no despachables no están. Y bueno, y de esta forma conseguir bajar la tarifa, que esto el año pasado la mostrábamos en 110, 120, y el compromiso era tratar de llevarla de 80 hacia abajo, y que al parecer va bastante viento en popa, y así como vamos se va a cumplir holgadamente. Y con eso termino mi exposición, y quizás pasamos a las preguntas, y ahí podemos discutir otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu exposición. Francesco, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? Just a small question. Okay. Yeah, I've seen. I mean, I've understood well that in the industrial, sector. On 100 kilowatt plants. On your example was on photovoltaics. It seems there is a sort of missing regulation and even a sort of inconvenience if compared to a residential application. Compared to what? Sort of inconvenience. So the time of return is higher for that type of installation instead of a smaller one, if I got right. I was wondering if it depends on a strategy on that, because in Italy it's right the opposite. So now there are a lot of imposed tax even for residential who choose to make self-production, but there are still opportunities for the industrial, so they are favored by the rules and the application of taxes on the energy that they self-produce. Just this. Okay. Yeah, maybe if, ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Voy a responder en español. Los análisis que presenté acá en gran medida motivaron o fueron parte de las discusiones de cambio de ley, ¿ya? Que se hicieron en gran medida hace 3 años o 2 años, ¿ya? Entonces, a nivel de cuando los costos estaban por el orden de los $3.000 por kilowatt, las instalaciones de 100 kilowatts estaban bastante desmejoradas. Ahora que las instalaciones ya alcanzaron los 2.000, ya hay muchas instalaciones rentables. Hace un par de años atrás, las instalaciones rentables eran residenciales pequeñas de autoconsumo. Pero ahora las industriales, con la economía de escala que alcanzan, logran rentar varias de ellas. Ahora, lo que ocurre es que es mucho más rentable salir con un parque grande. O sea, mis alumnos, por ejemplo, lo que hacen es armar un proyecto chico y participar en una licitación de suministro de gran escala. Porque es más rentable hacer... Gracias. Es más rentable hacer un proyecto de 3 megas que hacer un proyecto de 100 kilos. Porque para un proyecto de 100 kilos, además, hay que convencer a un cliente, ¿verdad? Y por último, en Chile nosotros peleamos bastante, pero no logramos integrar el concepto del three-party model, o el modelo 3 partes, que esté realmente formalizado en la regulación. Y quizás porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de la cogeneración, hay un experto en gas, por ejemplo, las empresas de gas que tienen GNL, ¿verdad? Y que a veces lo están ofreciendo en mercados spot a muy bajo precio, estarían dispuestos quizás a ir a una industria y ofrecerle esa generación. Similarmente los fotovoltaicos, alguien que tiene mucha capacidad o exceso de stock podría ir y ir a las empresas y venderle la energía, ¿verdad? Pero ese modelo no está facilitado como está en otros países. Yo entiendo que en Italia está realmente facilitado. Acá no está prohibido, pero no está realmente bien bien acomodado. David, una pregunta con respecto a la generación distribuida. Hoy día los análisis que se hacen de cuál es el payback de proyectos de generación distribuida, me imagino que los últimos precios de la energía, proyectando que en el futuro vamos a tener precios de la energía bajo los $80 el megawatt hora. Eso va a afectar la rentabilidad de los proyectos de generación distribuida. Una persona que en su casa o una pequeña empresa que quiere instalar un sistema pensando en que en el futuro la energía va a ser más barata, va a ser aún más complejo el análisis. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo lo han proyectado? Mira, quizás lamentablemente, ahora nos alegramos de los precios de las licitaciones. Yo los precios que mostré acá, la energía ahora es más cara que los precios que mostré acá, porque se integraron las últimas licitaciones de suministro que fueron bastante costosas. ¿Ya? Las licitaciones que han bajado los precios es la última de diciembre, ¿verdad? Y ahora la que salió recién, ahora los precios van a la baja.
pero son licitaciones que empiezan a correr en varios años en el futuro, ¿verdad? De hecho, la que viene ahora empieza a correr después de la interconexión incluso. Entonces van a bajar las tarifas de los consumidores mucho después. Entonces, por ese motivo, digamos, lo que pase ahora, o sea, el mercado todavía es rentable para los fotovoltaicos y no se va a ver muy afectado por la resolución de las nuevas licitaciones. La resolución de las nuevas licitaciones sí es lo que da una indicación de los eventuales costos de suministro de largo plazo de la tecnología. Okay. ¿Verdad? Que se ven o se ratifican muy a la baja y muy por debajo de las cosas que hacíamos los expertos locales, que tenemos los expertos locales hace algún tiempo. Inversión más bajo. Bueno, el problema para lograr los 2.000, yo, por ejemplo, uno negociando bastante, nosotros hemos logrado 2.000, pero requiere todo un costo de negociación y básicamente requiere que la empresa tenga un stock medio parado. Y esa no es la forma de conseguir buenos precios. La forma de conseguir buenos precios es tener una empresa que está instalando periódicamente, diariamente, muchos techos solares fotovoltaicos. Y es de esa forma que Alemania, que tiene una mano de obra costosa, ¿verdad?, es la que tiene menor costo de mano de obra, porque es una gente muy buena, muy eficiente, ¿verdad?, aunque trabaje horas limitadas, logra instalar un montón de techos fotovoltaicos diarios, mucho más que en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos la mano de obra es un poco más barata en algunos incluso, pero no logran esa eficiencia que tiene Alemania. Y en Chile, a pesar de que el costo de hora hombre es muy bajo, sin instalar nada, o quizás a modo de ejemplo, yo era uno de los directores de los nodos solar fotovoltaicos, del nodo solar fotovoltaico de la Cámara Chilena de la Construcción, que reunía a más de 40 o 50 empresas, pero de las cuales menos de un tercio habían instalado algo. Entonces, ¿cómo uno renta, verdad, a toda esa gente que... yo diría que ese es el principal desafío. Echar a andar el mercado para tener volumen que permita bajar el costo medio, ¿verdad? Y tener la escala para abarcar estos proyectos. Bueno, ahora vamos a recoger un par de preguntas de la audiencia. Sé que también estamos recibiendo preguntas a través de las redes sociales, así que dejo ahí. Por ahí hay un micrófono dando vueltas, ¿no? Ahí Sí. hay una persona. Queremos darle la palabra a algunas personas que tengan preguntas. La pregunta es para Francesco. Mencionó en una lámina algunas aplicaciones, algunas industrias que utilizan energía térmica con temperaturas sobre los 400 grados Celsius. Y encontré que faltaba la industria, una muy importante, que es la metalúrgica. La industria metalúrgica, la industria de los aceros, de las ferroaleaciones, porque ahí hay muchos procesos que utilizan temperaturas entre 1.000 1.300 grados Celsius y que hoy día lo hacen quemando coque y emitiendo monóxido de carbono y CO2 al ambiente. Yo creo que ahí tiene una buena oportunidad de incursionar otras posibilidades. Y yo le puedo ayudar, soy consultor en el área de pirometalurgia. Yes. Gracias. Okay. If I got the question, you are asking about higher temperature application of the technology. The existing technology on concentrated power are at least, looking at power generation technology like it exists something, but has never reached the industrial level to achieve that impressive temperature of 1,000 degrees. But of course, you can find good technology and good application that can help you in the differential temperature drop. So you don't need to deliver at the final temperature. You could reduce your consumption, even making half or 30% of the total. So it is to be investigating and understand if you can get some earnings from a lower quota of the whole potential you need. And is it possible? I mean, frankly speaking, but it is to be seen on data, okay, on numbers. Si quisiera complementar la respuesta. Hemos estado conversando con Codelco ya hace varios meses atrás, principalmente con el área de innovación, a propósito de procesos de fundición de cobre y ver la posibilidad de ciertas aplicaciones que efectivamente pudiesen reemplazar la quema de combustibles fósiles. Y la conclusión es que quizás hay un paso intermedio
como es, por ejemplo, el proceso de fundición, el 30% del costo del proceso de fundición es energía, pero esa energía, el 20% es la necesaria, la energía eléctrica necesaria para producir el oxígeno que se inyecta en el proceso de fundición, y el 10% restante es el combustible para mantener las temperaturas altas. Y eso potencialmente podría ser resuelto con hidrógeno y oxígeno, una planta cogeneradora de hidrógeno y oxígeno alimentada con energía solar. Son esas las aplicaciones hoy día que se están conversando y que de alguna forma pueden responder a procesos que requieran mayor temperatura, como los procesos de fundición en minería de cobre. Al 2020. Entonces, yo creo que hay un tema de que la energía solar se necesita para poder reducir y lograr esa meta. Y te hago una pregunta, porque son dos cosas que me saltan la duda. La número uno, cuando tú en tu casa dices, ya, yo voy a poner energía solar, por dos cosas. Una, porque quiero ahorrar dinero, y otra, porque quiero contribuir al medio ambiente. Entonces cuando yo no ocupo mi energía, se pierde si no se ocupa, ¿no es cierto? Entonces la tengo que dar al sistema, la dono, la vendo. Entonces me colocan un medidor dual que gira para los dos lados. Entonces yo hago una pregunta aquí, y esto es para ti y para todo el mundo. ¿Por qué cuando yo compro energía, esa energía tiene un valor? Cuando yo no tengo energía y la compro de Chilectra, pero cuando yo se la vendo a Chilectra, Chilectra me la compra más barata, como un 60% de lo que vale. Esa es la primera pregunta. O sea, vaya forma de incentivar a que uno en su casa coloque paneles solares. Y la segunda, nunca he escuchado en ninguna charla de esta, ni en la de medio ambiente, ni en la de cambio climático, el tema de que el problema de la energía renovable es que son, como se llama, intermitentes. Pero hay una forma de acumularlas, por ejemplo, el caso fotovoltaico, que son las baterías, y las baterías son de litio. Y no he escuchado en Chile nadie hablar de, no sé, un famoso futuro Codeli, así como Codelco, Corporación del Litio, y que hagamos innovación y nos centremos para allá y hagamos baterías y vayamos en esa línea. No he escuchado ese tema. Por eso esas dos preguntas son las que te hago. Muchas gracias. Ya, bueno, agradezco la pregunta. Yo comenté, nosotros trabajamos en un grupo bastante grande y solo tenía 10 minutos y me tomé como 20. Entonces, también trabajamos mucho, por ejemplo, en energías del mar. Hace poco presentamos un levantamiento de comunidades indígenas y su potencial renovable. También tenemos bastante investigación en almacenamiento y de hecho nosotros estamos trabajando en de alguna forma cómo reglamentar o normar el uso del almacenamiento. En relación a la costo-efectividad, yo soy eléctrico y economista, y por mucho que a mí me gusta mucho energía renovable y puedo venir temprano en la mañana en bicicleta aunque llueva, resulta que yo sé que no todos van a hacer eso, y nosotros tenemos, o parte de mi rol es hacer un set de reglas que a todos les permita aprovechar costo-efectivamente la energía. ¿Ya? Y independientemente que yo podría ser no costo-efectiva y tomar ese tipo de acciones, y lo que hemos visto nosotros es que con esos pequeños cambios se producen grandes revoluciones como las que hemos enfrentado ahora. ¿Ya? Voy a decirlo no. No, yo creo que me escucharon, ¿verdad? Estaba hablando bastante fuerte. Entonces yo estoy de hecho, yo quizás lamento que los chilenos seamos muy como los gringos, en el sentido de que todo es costo-efectividad, y menos como los europeos, que es más responsabilidad con el ambiente, ¿verdad? Pero es la verdad con que tenemos que lidiar, y si bien nosotros podemos desde la academia contribuir a notar eso y a tratar de hacer un cambio cultural, nosotros necesitamos además soluciones ahora para un tema, la crisis energética, ¿verdad? Que realmente ralentiza la sustentabilidad en todas sus dimensiones de todas las familias. ¿Ya? Por otra parte, tú me hiciste y hacemos bastante investigación a sustentabilidad, y de hecho nosotros le hicimos una propuesta a las Naciones Unidas para mejorar su concepto de sustentabilidad, y trabajamos en esa área, que es un área bien poco rentable, y toda mi investigación en energía renovable submarina se financia con energía renovable rentable. ¿Ya? O sea, tenemos subsidios cruzados ahí para poder hacer algo y apoyar a la sociedad desde otro punto de vista. Respecto a estos precios bidireccionales, o que a uno le cobren un precio y le paguen otro, es una vergüenza cuando yo lo hice la primera vez, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo es? O sea, a mí el principio conceptual es que los precios son bidireccionales, no importa quién lo venda. ¿Ya? En Chile, pero eso es cuando el precio realmente valora el bien. Entonces, en Chile, que hay pasión por valorar bien los bienes, usamos la teoría del peak load pricing, que separa el precio de la energía con la potencia. Para los clientes BT2, BT3, AT1, AT2, AT3, vas a darte cuenta que los precios son casi bidireccionales, son casi los mismos precios. Ahora, para los clientes residenciales,
Lo que ocurre es que todo el pago de la distribuidora nos lo metieron en el pago de la energía. Ya nos lo juntaron como una forma de hacer un subsidio cruzado para que los que consumen menos, las familias más desposeídas, ¿verdad?, paguen menos. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué pasa? Si ahora tú pones un techo solar fotovoltaico y te pagan el precio completo, ¿verdad?, lo que empieza es a dejar de pagar la distribuidora y ese pedacito que tú no pagaste a la distribuidora lo va a terminar pagando doña Juanita. Y ese es el motivo por el cual aquí en Chile no se hizo eso, y en otros países sí se hizo, porque en otros países no hay doñas Juanitas como las que tenemos nosotros. Sin embargo, puedo estar de acuerdo contigo que hay un cierto nivel, se pueden hacer formas para controlar eso. Hacer una propuesta intermedia, ¿verdad?, que logre el mejor mundo, no encarecer la cuenta de los más desposeídos, pero todavía promover una al cliente final. Quisiera comentar también sobre la última pregunta que tiene que ver con que nos has escuchado hablar de proyectos de litio o Codel. Nosotros hemos estado hablando de un proyecto de Codesol. De alguna forma el negocio de la energía solar también debiese ser interesante para Codelco. Pero en materia de innovación o proyectos con baterías, la Católica está haciendo algo súper interesante, suscribió un acuerdo con una institución internacional, la más prestigiosa americana en materia de baterías electroquímicas. Algo también similar está haciendo la Universidad de Chile con su Centro de Innovación del Litio. Quizás no hemos sido lo suficientemente audaces para mostrar todo lo que efectivamente se está haciendo, pero hoy día en Chile sí estamos avanzando en esas materias. Y desde el punto de vista del uso de sales para sistemas de almacenamiento térmico utilizados en sistemas o tecnologías CSP, también se está avanzando, se hizo un estudio, la incorporación del litio dentro de la sal solar genera aumentos en la cantidad de calor posible de almacenar, disminución en los costos de inversión asociados. Por lo tanto, hay temas ahí que se están haciendo y que son bastante interesantes. Pero ahí me gustaría complementar. Sí. Pero estamos en etapas muy preliminares de estudios o ya tenemos algún tipo de prototipos. En el caso de sistemas de almacenamiento usando sales con litio, hoy día la Universidad de Antofagasta ya tiene montado una línea que va a permitir hacer todos los testeos. Estamos recién partiendo en octubre, el mes pasado, en Sudáfrica, en Solar Paces, se mostró los primeros avances. Es algo que está generando bastante atención a nivel internacional. Yo creo que está bien sin queda todavía tiempo para desarrollar. Okay. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta para cerrar lo que sí? Para el profesor Watts, en el ámbito de la cogeneración se mencionó que en general en Chile la penetración de la tecnología es bien bajita y dejando fuera la biomasa es prácticamente nula. Y yo creo que una de las razones de ello es que para poder formular un proyecto de cogeneración hay que conocer muy bien el proceso o la industria o la planta en la cual se está proponiendo esta instalación. Se debe conocer los patrones de demanda eléctrico, los patrones de demanda térmico, y debe haber una cierta correlación, una cierta coincidencia entre ellos. Y por otra parte, en Chile tenemos combustibles que son relativamente caros en términos internacionales. Tenemos gas natural licuado importado que llega como en este momento como a $10 el millón de BTU. Tenemos petróleo diésel que también es bastante caro. Y por lo tanto, creo yo esa es la principal razón por la cual estos proyectos no se han podido llevar a cabo. Excepto el ámbito de la biomasa, donde sí hay varios casos exitosos que están implementados y funcionando. Bueno, sí, tienes razón. O sea, ahora, yo creo que no está funcionando, ¿verdad? Ahí sí. Ya. Bueno, efectivamente que es una barrera de conocimiento. O sea, así como todas las tecnologías, barrera de conocimiento, acá hay una barrera adicional. No solo hay que saber de cogeneración y de las tecnologías, además hay que conocer mucho al cliente.
¿ya? Y nosotros acá, de hecho, en ese ejemplo eléctrico que hicimos, nosotros hicimos un levantamiento de perfiles y tratamos de alguna forma de escribir perfiles tipo de clientes residenciales eléctricos. Algo similar hay que hacer con los clientes industriales, que son mucho más diversos, de los cuales nosotros conocemos bastante bien los perfiles eléctricos, pero no los de consumos térmicos. Para mitigar eso, nosotros tenemos un sistema de medición inteligente, hemos desarrollado nuestra propia tecnología y hacemos el levantamiento, pero no es gratis, cuesta. ¿Ya? Por otra parte, en el pasado Chile tuvo la energía demasiado barata, ¿verdad? Chile fue un ejemplo cuando tuvimos gas argentino, éramos los únicos que estábamos al lado de los argentinos, entonces éramos los únicos y comparamos esto con el carbón, entonces realmente logramos beneficiarnos mucho de su energía económica, entonces el ahorrar un poco por el lado de cogeneración era bastante poco relevante. Uno atiende la energía cuando se transforma en un costo importante en general. Pero ahora lo que sí quizás que podría discrepar levemente es que en el caso del GNL, por ejemplo, o sea, en el caso de que ahora el costo, el gas es caro, pero sobra. Entonces, hoy en día una empresa de gas que tiene GNL está dispuesto a venderlo, no al precio que quiere para ganar, ¿verdad? Está dispuesto a conocerte como cliente y venderte un Epsilon más barato, un poquitito más barato para que te cambie, ¿ya? Ese es el negocio de una empresa distribuidora ahora. Y por lo tanto, ella estaría dispuesta, de hecho, a financiar un sistema de cogeneración en base a gas para evitar, digamos, perder ese excedente o tener que meterlo en un mercado spot a bajo precio. O sea, ahora hay potencial, pero la barrera de efecto, el que no tengamos esa historia de cogeneración como tienen, no sé, por los nórdicos, los países nórdicos tienen 40% de penetración de esa tecnología. Todo el mundo sabe de esta tecnología. Ya, acá el conocimiento radica en una pocas personas, pero yo creo que en este minuto está la oportunidad de desarrollarlo mucho más y la asociación, la ACH, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, de hecho está emprendiendo varios pilotos de alguna forma como para difundir más esta tecnología. Yo espero que pero sin duda que va a entrar lento. Muchas gracias entonces por sus preguntas. Rodrigo, algunas palabras al cierre. Sí, bueno, quisiera invitarlos a sumarse a esta iniciativa que busca de alguna forma generar una transformación productiva del país, que es el Programa Estratégico Solar. Creemos que tenemos la oportunidad, aún estamos a tiempo, si bien partimos un poco tarde, para algunos estamos a tiempo de sumarnos en esta carrera y ser un actor relevante. Quisiera expositores, fue extremadamente interesante lo que ambos expusieron y quisiera agradecerles con un aplauso de la audiencia, por favor. Y ahora entiendo de que hay un break. Así ¿sí? Es. Vamos que es lo que Francisca va a explicar lo que Sí. viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, David, Francesco. Mucha información, ha sido muy intenso todo, pero qué bien nos hace tener esta información, saber el gran potencial de la energía solar en Chile, las barreras que tenemos, ¿cierto?, por derribar, así que nos quedamos con un gran desafío que obviamente los invitamos a ustedes mismos a solucionar de alguna manera. Recuerden que en el front desk pueden inscribirse para utilizar los cupos para hacer networking, conózcanse entre ustedes, potenciense. Esa es una de las misiones de este primer encuentro de la Red ELAN, que se conozcan, que surjan nuevos negocios, que surjan nuevas ideas. Hay mucho que hacer, sobre todo en el terreno de la energía solar, como lo acabamos de ver hoy día, así que los invitamos a que se conozcan y que utilicen los espacios de networking que le estamos ofreciendo en este encuentro de la Red ELAN. Y tal como decía Rodrigo, vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos y nos reencontramos aquí mismo en esta sala para el próximo workshop.